Hay un escándalo en la familia real noruega. El hijo mayor de la futura reina ha sido acusado de violencia doméstica y se enfrenta a 6 años de cárcel. Hace poco, todo el país se maravillaba de este ángel de pelo rubio. Y ahora, Marius podría convertirse en el primer miembro de la monarquía noruega en ser condenado a una grave pena de cárcel. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cómo pasó de ser el niño perfecto a convertirse en uno de los personajes más escandalosos de Noruega? ¿Podría haberse manifestado en el joven el oscuro pasado de sus padres? Mira el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. La historia de Marius Borg, el hijo mayor de la futura reina de Noruega, comenzó el 13 de enero de 1997. Sus padres, Mette-Marit y Morten Borg, no estaban unidos, su relación era casual. Ambos tenían un pasado problemático y sus vidas giraban en torno a las discotecas, las fiestas y las drogas. Pocos meses después de conocerse, Morten fue acusado de vender sustancias ilegales y encarcelado, y la joven de 24 años tuvo que soportar la difícil carga de ser madre soltera. A duras penas llegaba a fin de mes, trabajando como camarera en clubes nocturnos y restaurantes. En 1999, Mette-Marit conoció al príncipe heredero Håkon de Noruega en un festival de música. El príncipe quedó fascinado por su espontaneidad y franqueza. Este encuentro marcó el inicio de su romántica historia. El hecho de que la novia real ya tuviera un hijo con otro hombre causó descontento en la familia real y en toda la sociedad noruega. Sin embargo, el amor acabó triunfando y se permitió al príncipe casarse con Mette-Marit, con la condición de que su hijo no recibiera ningún título. El príncipe Håkon aceptó a Marius como suyo. Comenzó una nueva vida para el pequeño, llena de protocolos, ceremonias y constante atención mediática. El encantador niño de pelo rubio pronto se ganó el corazón de todo el país. Nadie recordaba siquiera que el matrimonio de un príncipe con una plebeya y con un niño había suscitado temores en el pasado. Cada año que pasa, el interés por la familia de Håkon y Mette-Marit no hace más que aumentar. En 2004 tuvieron una hija, la princesa Ingrid Alexandra, que en el futuro sería reina de Noruega. En 2005 nació otro hijo, el príncipe Sverre Magnus. Marius se convirtió en el hermano mayor y siempre mostró un cuidado conmovedor por los bebés. Sus fotos en actos públicos se publicaban a menudo en la prensa, lo que causaba admiración entre los noruegos. Pero ¿qué quebró a Marius, cuya vida desde fuera parecía un auténtico regalo del destino? Marius estaba atrapado entre dos mundos en la familia del monarca. Estaba apartado para siempre de la vida ordinaria de un plebeyo, pero no formaba parte realmente de la familia real, a diferencia de su madre. Marius ha probado suerte en muchas cosas, unas prácticas en un concesionario de coches de lujo, unos meses estudiando empresariales en Estados Unidos, un cameo en una serie de televisión noruega y la creación de chaquetas de cuero bajo su propia marca, MBH. Sin embargo, parece que hasta ahora solo ha triunfado como el principal rebelde de la familia real. Con el tiempo, se ha convertido en un auténtico sex symbol y en un chico malo. El hijo de la futura reina de Noruega empezó a llevar un estilo de vida lujoso. Su día a día consistía en hacer surf, pasear en moto y divertirse. En las redes sociales, mostraba constantemente sus tatuajes, publicaba fotos de fiestas, selfies con el torso desnudo y cambiaba constantemente de chica. Esto empezó a generar críticas en la sociedad. El lugar de un chico guapo y modesto lo ocupaba un joven atrevido que, como muchos estaban seguros, daba un ejemplo bastante equivocado a los jóvenes. En 2012, cuando Marius tenía 15 años, protagonizó su primer escándalo público. Publicó accidentalmente una foto geolocalizada que revelaba el lugar de alojamiento de la familia real. Esto desató una ola de indignación, ya que tales acciones ponían en peligro la seguridad de los miembros de la familia real. Pero esto no fue más que la primera campanada de una cadena de sucesos posteriores. Cuando Marius se fue a estudiar a una universidad estadounidense, estalló otro escándalo. Marius empezó a alardear ante sus nuevos amigos de que era un príncipe noruego y heredero al trono. Para demostrarlo, mostró fotos con la familia real, de las que tenía muchas, así que todos le creyeron. La información sobre el heredero llegó a la dirección y luego a seguridad. Las mentiras de Marius quedaron rápidamente al descubierto y fueron conocidas por el pueblo noruego.
Hace 2 años, Marius volvió a hacer noticia al no presentarse a la sesión de fotos de la familia real noruega que se hace todos los años. Era la primera vez que esto ocurría. Marius se separó de los monarcas y se trasladó a Londres con su novia. Hace poco, estalló otro escándalo que hizo que todos los anteriores parecieran una travesura infantil. En agosto, los medios noruegos informaron de una auténtica sensación. Tal en las familias reales europeas aún no ha sido. Marius, de 27 años, fue acusado de agredir a su novia, Rebecca Arntzen. Según los informes policiales, no solo golpeó a su amante, sino que también destrozó el piso. Había cosas esparcidas por todas partes, una lámpara de araña derrumbada y un cuchillo de cocina en la pared que Marius había clavado durante una discusión. Una de sus exnovias escribió más tarde una publicación en redes sociales en la que decía lo siguiente: en primer lugar, me gustaría apoyar a quienes se han visto afectados por algo así. Aunque mi familia y amigos lo sabían, ahora quiero contárselo a todo el mundo, porque ya no puedo callarme. Y quiero responder a todas las preguntas. Sí, antes sufrí maltrato psicológico y físico por parte de este hombre. Y el maltrato psicológico fue lo peor para mí. No lo cuento para que me compadezcan ni para llamar la atención. Esto ya ha pasado antes. Y tiene que acabar ya. La madre de Marius abandonó Francia, a donde había viajado con su marido para asistir a los Juegos Olímpicos, y acudió a su hijo para denunciar públicamente la violencia doméstica. Marius guardó silencio durante varias semanas, pero luego habló y conmocionó aún más a todos. Marius admitió públicamente que tenía grandes problemas. Dijo: he luchado contra la drogadicción durante mucho tiempo y he recibido tratamiento por ello. Ahora tengo intención de reanudar el tratamiento y me lo tomaré muy en serio. Sin embargo, la nación no estuvo de acuerdo en que esto justificara el terrible comportamiento del heredero. 30 horas después de su detención, Marius quedó en libertad bajo fianza, pero volvió a meter la pata. Al cabo de un tiempo, empezó a llamar y enviar mensajes de texto a su exnovia. Esto va en contra de las normas establecidas para la libertad bajo fianza, que prohíben cualquier tipo de comunicación con la víctima. Las detenciones no pudieron detener al chico de oro. Sigue acaparando titulares con nuevos escándalos. Marius organizó una fiesta salvaje en la residencia real de Skaugum, situada a 19 kilómetros de la capital. Un video de su amigo paseando en Segway por la mansión, entre pertenencias esparcidas, ha llegado a internet. Más tarde se supo que habían desaparecido valiosos objetos de plata de la residencia real que se intentaron vender a través de una casa de subastas. Este verano ha sido realmente escandaloso para la familia real noruega. Hace poco se celebró la boda de la princesa Marta Luisa con el chamán Durek Verrett, que no es del agrado de muchos noruegos. Y ahora también se han producido los sensacionales incidentes protagonizados por el hijo de la futura reina. Marius se enfrenta a una posible condena de hasta 6 años de prisión. Obviamente, Marius puede convertirse en el primer miembro de la monarquía noruega en recibir una pena de prisión grave, sobre todo porque los medios de comunicación han informado sobre otras 3 de sus víctimas, que también están dispuestas a presentar cargos. ¿Cómo no recordar los años de juventud de sus padres, que también se aficionaron al alcohol y las drogas? Sobre todo porque el padre de Marius también estuvo en la cárcel en su día. ¿Es posible que la mala herencia se manifieste así en este chico? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale a me gusta si te ha gustado el video. Hasta pronto.